Buenas noches, querida iglesia. Vamos a exaltar al Señor esta noche con todo nuestro corazón, como lo hemos venido haciendo desde nuestras casas. Vamos a adorarle, a bendecirlo, porque Él es nuestra luz y nuestra salvación. Jesús es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jesús en mi vida es la fortaleza. ¿De quién me atemorizaré? Jesús es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jesús en mi vida es la fortaleza. ¿De quién me atemorizaré? Cuando me quisieron atar y mis carnes devorar, mis enemigos cayeron por la fuerza de tu majestad. Mi corazón no temerá, nada prevalecerá. Aunque se levante guerra, mi Señor, tú vencerás. Ese es nuestro Dios. Jesús es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jesús en mi vida es la fortaleza. ¿De quién me atemorizaré? Jesús es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jesús en mi vida es la fortaleza. ¿De quién me atemorizaré? Cuando me quisieron hartar y mis carnes devorar, mis enemigos cayeron por la fuerza de tu majestad. Mi corazón no temerá, oh, nada prevalecerá. Solo tú, Jesús, aunque se levante guerra, mi Señor, tú vencerás. Jesús es mi luz y mi salvación. Oh, cantamos, Jesús es mi luz y mi salvación. No podemos parar de alabar tu nombre, Señor. Oh, oh. No puedo parar de alabar tu nombre. No puedo parar de bendecir tu nombre. Jesús, Jesús, no puedo parar. Jesús, Jesús, no puedo parar. No puedo parar, Díselo. de alabar tu nombre. No puedo parar de bendecir tu nombre. Nombre sobre todo nombre. No puedo parar de alabar tu nombre. No puedo parar de bendecir tu nombre. Jesús, Jesús, no puedo parar. Jesús, Jesús.
de adorarte, Señor, y de alabar tu precioso, maravilloso y gran nombre. Amén. Gloria a Dios. Vamos a exaltar juntos el nombre de nuestro Señor, porque solo Él tiene palabras de vida eterna. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y mi Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen Pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi ser. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y mi Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen Pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi ser. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Amén. Dale ese aplauso fuerte al Señor en esta noche. A Él sea la gloria y la honra por siempre. Cerca de ti yo quiero estar,
Mis hermanos, muy buenas noches, Dios los bendiga. Es un gusto, un privilegio para mí poder llegar a esta hora a sus casas a través de este culto online del Centro Evangelístico Pereira. Los invito para que oremos, para que el Señor sea hablando a nuestro corazón y seamos una tierra fértil para el mensaje de la palabra. Padre, te damos gracias en esta hora. Tú eres bueno, tú eres maravilloso. Te ruego que estés en control de este tiempo, estés en control de todas las cosas y que podamos ser en este momento tierra fértil para poder, Señor, apreciar tu palabra, guardarla en nuestro corazón y que dé fruto a su tiempo. En tus manos encomiendo este tiempo y te doy gracias por cada persona que en este momento está conectada en este canal. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, en esta noche quiero compartirles un tema que he titulado La oportunidad del caos. Y Boris Cyrulnik, que es un neurólogo psicoanalista, que también es etólogo y psiquiatra, dice la siguiente frase: el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Es que no podemos olvidar que el sufrimiento hace parte de nuestra vida, el sufrimiento hace parte de la condición humana, nos guste o no, hace parte de nosotros, pero de nosotros depende si lo sufrimos o no, de nosotros depende cómo lo solventamos. Entendemos, digamos, en el transcurso de la vida que la vida es apasionante, pero que a la vez es muy difícil, a la vez tiene cosas que como que no las podemos superar de la misma manera. Por diferentes circunstancias que atravesamos podemos ver que algunas son más difíciles que otras, pero tenemos que ver que hay ciertos tipos de personas que manejan el dolor, el sufrimiento de una manera totalmente diferente. Por ejemplo, hay unas personas que en el momento de una tragedia o de una situación adversa suprimen el momento, suprimen la situación, pero eso no es lo mismo superarla. Es como el que se pelea con la esposa y simplemente no solucionan el problema, sino que siguen como si nada hubiera pasado. Todo por conservar la armonía, entonces como si nada hubiera pasado, seguimos como si nada, pero igual no solucionaron el problema. Los que deciden estacionarse en el dolor, aquellos que se echan a la pena, aquellos que simplemente no ven otra salida, no ven más allá del sufrimiento, no ven más allá de la situación adversa. Y de hecho son unas personas que simplemente ven un desorden y no ven ninguna salida. Y con esto se generan pues diferentes luchas emocionales y llegando incluso a sufrir de ciertas patologías tanto psicológicas como psiquiátricas. Algunas muy conocidas como la ansiedad o también los trastornos depresivos. No obstante, quiero hacer en esto una claridad porque por lo que nosotros escuchamos normalmente de lo que es la ansiedad y la depresión, nosotros mismos podemos decir, ay, tal persona está deprimida o yo estoy en depresión en este momento, pero es necesario precisar algunas cosas para que precisamente podamos remitir a estas personas para que reciban la ayuda profesional que necesitan si es el caso. Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar de la depresión, debemos entender que es un trastorno depresivo que se puede dividir perfectamente en tres tipos. El primero, la depresión mayor, que aparece de manera progresiva, no es algo que surgió de momento, ay, de ayer a hoy me dio depresión. No, es algo que se va alimentando con el tiempo, con las circunstancias, y la característica fundamental es que hay una dificultad o una incapacidad para mostrar las emociones que corresponden a las situaciones que están viviendo. Y este tipo de reacción lo que hace es que se genera una frustración en la persona, y porque ella dice, pero ¿qué me está pasando? Yo quiero reaccionar, yo quiero llorar, yo quiero reír, yo quiero tal, pero no puede. Y eso es lo que genera como esa tristeza, como esa frustración. También no hay la motivación esperable para las cosas. Es la persona que abandona
todo, no importa, porque está en esa situación emocional. Entonces, tengo que ir a trabajar, no voy a trabajar. Tengo que ir a estudiar, no voy a estudiar. No me importa lo que pase. Esta es mi condición y así me quiero quedar. También puede haber mucha ansiedad y este es el detonante que hace que las personas busquen ayuda cuando ya sienten que no pueden más y la ansiedad hace parte de ellos. Entonces ahí es cuando buscan la ayuda. También otro síntoma es el insomnio y hay menos apetito. Ahora, quiero aclarar, puede que en algunas ocasiones nos sintamos así, pero no quiere decir que estamos pasando por esa condición. Siempre tienen que ser diagnosticados por un profesional. El trastorno distímico es el otro tipo del trastorno depresivo y es una tristeza profunda que no tiene algo que lo justifique. Estoy triste, ¿por qué? No sé. Me siento mal, ¿por qué? No sé. Tengo un dolor en mi corazón, ¿y por qué? No sé. No controla el llanto, ve una mariposa andar, llora, ve que le sirven algo delicioso, llora, todo le produce llanto, no lo puede controlar. También hay una capacidad para responder con emoción a las cosas, por lo que si encuentra algo que lo motive, puede reaccionar positivamente. Esa es una diferencia que hay con la depresión mayor. Es frecuente que sean personas que no saben manejar sus emociones. Por un lado, o son muy perfeccionistas o por el otro son totalmente inseguros y entonces eso les genera tensión. Los mandan a hacer algo y como soy inseguro, no, mejor no, manden a otro, yo no puedo, yo tal cosa y eso provoca un trastorno distímico. O también los perfeccionistas, no les sale algo, hay tensión, entonces puede también sufrir con las otras características este tipo de trastorno. Y el otro trastorno es el trastorno adaptativo, que es la adaptación negativa a una situación real. Es la persona que hace un drama impresionante sobre algo pequeñito. Es la persona que simplemente ve el vaso, no lo ve medio vacío, sino lo ve totalmente desocupado porque el agua es transparente. Entonces, es ese tipo de personas que simplemente magnifica la situación. Frente a la adversidad puede haber un sentimiento lógico de tristeza o preocupación, pero con una intensidad mucho mayor. No, que este tema del coronavirus nos va a llegar a todos y todos nos vamos a morir. Es ese tipo de personas las que tienen este tipo de trastorno. Predomina la tristeza y hay una incapacidad de resolución de la situación, no tanto de la emoción, sino que como eso tan tremendo, eso no lo arregla nadie, no lo arregla absolutamente nadie. Entonces es ese tipo de personas. Casi siempre es irritable, todo lo tiene así, sufre de insomnio obviamente porque no está tranquilo, pero también hay una capacidad de respuesta emocional. Estas son las personas que se quedan en el dolor. Y el otro tipo de personas, que es el que a mí me encanta, son los que deciden sacarle provecho y transformarse desde el caos. Y lo que me parece genial de esto es que el primero en darnos ejemplo fue nuestro Dios, fue nuestro Señor. Porque en Génesis 1, del 1 al 2, en la Nueva Versión Internacional dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y ojo a esto, la tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Qué hizo Dios con el caos? ¿Qué hizo Dios con la oscuridad? ¿Qué hizo Dios con las tinieblas? Hizo la luz, hizo la vida, nos hizo a nosotros y estamos hoy aquí como su pueblo, como su iglesia. Dios hizo algo maravilloso a partir de la nada. Dios hizo algo maravilloso a partir de lo más oscuro. Creó luz, creó vida. Dios es resiliente, Dios es maravilloso. Dios en el principio lo creó todo desde donde no había nada. Y en términos recientes y psicológicos, este tipo de reacción al caos, a la dificultad o al momento crítico e incluso para superar un trauma se le conoce como resiliencia. A mí ese término me encanta y ya se darán cuenta por qué. Y en las palabras de Boris Cyrulnik, de una forma muy sencilla, él la define como iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma. Iniciar un desarrollo después de un trauma.
es dar una nueva vida a partir de esa situación, es yo catapultarme a través de esa situación. Esta situación no me va a derrotar, me va a hacer más fuerte. De eso se trata, ser resiliente. Y por eso es totalmente opuesta a los trastornos que estábamos viendo ahorita. No tiene absolutamente nada que ver con la depresión, no tiene absolutamente nada que ver con el abandonar las cosas, con el ver las cosas tan grandes que no las pueda superar, con el ver las cosas tan inmensamente problemáticas que, mejor dicho, es mejor que nos quedemos aquí y que venga ya la muerte y nos lleve. No. La resiliencia es totalmente lo contrario y de hecho me parece genial que estudios científicos demuestran que la resiliencia es efectiva como una parte terapéutica de los trastornos depresivos. Por eso es tan importante que nosotros la desarrollemos y es por eso que quiero ampliarles este concepto a través de la luz de la palabra de Dios, porque pues no es un secreto que no siempre sabemos manejar nuestras emociones. No es cierto que no siempre sabemos manejar nuestras adversidades. El caos en el que muchos creen estar pueden tomarlo como una oportunidad de crecimiento. Y por eso quiero mencionarles algunas características de una persona resiliente y también darles algunos ejemplos de ellos. Lo primero es una persona segura, es una persona con esperanza, que sabe cómo gestionar la adversidad, sabe que algo mejor viene después. Y cuando pensaba en esta característica, recordé a Abraham. En ese momento cuando Dios le dice, debes sacrificarme a tu hijo, debes sacrificarme al hijo de la promesa. Y pues yo me imagino a Abraham en ese momento como que, ay, ¿cómo así? Pero después, o sea, él de todas formas obedece. Pero ¿saben por qué obedeció? Porque estaba seguro de que Dios proveería el cordero en el holocausto. De hecho, él le dijo eso a Isaac cuando iban hacia allá. Él iba a proveer el holocausto, no iba a ser su hijo. También está la independencia como una característica de una persona resiliente. Saber fijar los límites entre uno mismo, es decir, mantener distancia emocional y el medio con problemas. Y en este caso me acordé de María, de la Virgen María, cuando Dios manda al ángel Gabriel y le dice, María, tú vas a ser la madre del Mesías. Y María, pero si yo no me he casado, ¿qué voy a hacer? ¿Qué van a decir? ¿Será que ella pensó en todo eso? De pronto por un momento se le cruzó, pero ella dejó a un lado el contexto de lo que estaba pasando en ese momento, en el lugar donde vivía, y prefirió dejar de lado sus emociones, lo que ella podría pensar que vendría después, y decidió obedecer. Y en ese momento entonces ella dice, haz como quieras, y trajo a la vida al Salvador del mundo. Nació de ella el Señor Jesús. También una persona resiliente tiene la capacidad de relacionarse y esto es fundamental para poder hacer este desarrollo. Es una habilidad para poder establecer lazos de intimidad con otras personas. Qué bueno cuando uno tiene a alguien a quien puede contarle sus problemas y sabe que tiene un consejo sabio para darle. Qué lindo es eso. Y me acordé de la amistad que tenían David y Jonatán. Una amistad tan fiel hasta la muerte, tan así que cuando Jonatán murió, David dice en Samuel, en 1 Samuel, que lloró profundamente por la muerte de su amigo. Una persona resiliente también tiene iniciativa. O sea, es una persona que se mueve, no es la que espera a ver qué va a pasar, quién me soluciona el problema, no. Tiene iniciativa, entonces se exige y se pone a prueba en tareas progresivamente más exigentes. Es el que le dicen, vaya a hacer esto, yo voy y lo hago. No sé, pero yo busco y miro cómo lo soluciono. Eso es una persona resiliente. Y me acuerdo de Moisés. Curiosamente, me acordé de Moisés porque él en un momento decía, no, yo no puedo, yo no tengo la habilidad, yo no tengo la capacidad, pero luego confío en el Señor. Y me parece impresionante que cuando el Señor le dijo que iba a abrir el mar para que ellos pasaran, él no dudó, vamos y pasamos, y todos pasaron. Tuvo iniciativa
porque fue obediente y le creyó a Dios, tenía una esperanza. También es creativa la persona resiliente, es decir, la capacidad de crear orden, belleza y finalidad a partir del caos y el desorden. Y en este aspecto me acordé de Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel. Muy creativos ellos, se pusieron a alabar y adorar a Dios. Se pusieron a cantar al Señor himnos. Eso lo encontramos en Hechos 15, del 16 al 39. Oraban, cantaban alabanzas. Fueron creativos en medio de la adversidad. ¿Quién tiene ganas de cantar cuando está triste? ¿Quién tiene ganas de decir algo lindo cuando su corazón está triste? Pero ellos dieron muestra de que se puede ser creativo y se puede ser feliz en medio de la dificultad. Y por último, una persona resiliente tiene la capacidad de sentido crítico, es decir, que permite analizar críticamente las causas y las responsabilidades de la adversidad que se sufre y se propone modos de enfrentarlas y cambiarlas. Y aquí no encontré otro ejemplo mejor que Jesús. Jesús vio nuestra condición. Jesús vio que nosotros nos íbamos a perder. El Padre sabía que nosotros íbamos a fallarle, pero Jesús vino y me enternece bastante y la verdad toca mi corazón. Cada vez que pienso cuando Él estaba diciendo, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él estaba viendo lo que iba a producirse después de que Él resucitara. Él tenía que ir a la cruz, Él tenía que sufrir. Jesús sabía todo lo que iba a pasar. Pero tuvo un pensamiento crítico y dijo, no, si me rindo, yo me imagino que lo pensó así, si me rindo, todos los seres humanos se van a perder. ¿Qué oportunidad van a tener? La oportunidad soy yo. Entonces, me parece precioso eso de Jesús. El Señor Jesús contempló la realidad del pecado, la enfermedad, el dolor y la muerte transformada por el amor del Padre y miró con ojos de resiliencia ese futuro prometido para los hijos de Dios. Gloria a nuestro Jesús, maravilloso nuestro Dios. ¿Qué tenían en común entonces estos personajes con características resilientes? La vivencia del reino de Dios. Eso me parece maravilloso. Tenían en común la vivencia del reino de Dios y el reino de Dios es la clave para ver las oportunidades en medio del caos. Es decir, es la oportunidad para nosotros ser resilientes, el reino de Dios. Y cuando entendemos que el reino de Dios es la mejor noticia, quiero concentrarme ahorita en esto. En segundo lugar, el reino de Dios es la mejor noticia. Encontramos en Marcos capítulo 1 del 14 al 15 que dice, Jesús mismo dio a conocer la buena noticia. Más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Esa buena noticia de salvación para poder vivir una vida victoriosa venciendo el pecado. Esa buena noticia de salvación en la que encontramos victoria sobre un yo que está en guerra, que quiere hacer una cosa pero que no agrada a Dios. Sobre un yo que cuando Jesucristo es el que conquista nuestro corazón, nos volvemos victoriosos. Es una buena noticia que es verdad. Jesucristo es la evidencia de que esa noticia es verdadera. Entonces, ahí es donde yo me pregunto, ¿por qué nos cuesta tanto creerla? ¿Por qué nos cuesta tanto creer que Jesús es nuestra solución? ¿Por qué nos cuesta tanto creer que Él es lo mejor que nos puede haber pasado? Que nos pudo haber pasado, que nos puede pasar. Entonces no entiendo por qué dudamos tanto si Él es la mejor noticia. ¿No estamos cansados en esos días de escuchar tan malas noticias? Pues bueno, tenemos la mejor noticia y es que Jesucristo vive, que Jesucristo todavía está en medio de nosotros y que un día lo veremos cara a cara si persistimos. Dios nos ama de tal manera que haría cualquier sacrificio para que volvamos a Él. ¿O no lo hizo ya? ¿O no murió ya por todos nosotros? Precioso nuestro Jesús.
En este sentido también en que el reino de Dios es la mejor noticia, no se quedó solo Jesús dando la noticia, Él también envió a sus discípulos. Dice en Lucas 10 del 8 al 11, si entran en un pueblo donde lo reciben bien, coman todo lo que les ofrezcan, sanen a los enfermos y díganles, el reino de Dios ahora está cerca de ustedes. Pero si un pueblo se niega a recibirlos, salgan de las calles y digan, los limpiamos de los pies hasta el polvo de su ciudad para mostrar que los abandonamos a su suerte. Y sepan esto, el reino de Dios está cerca. Les aseguro que el día del juicio le irá mejor a la perversa Sodoma que a ese pueblo. Es una gran responsabilidad que tomamos al escuchar este mensaje. Al escuchar la buena noticia, asumimos una responsabilidad impresionante. La lógica del reino de Dios se desarrolla desde las relaciones que transforman. Esa es la dinámica del reino de Dios. El reino de Dios genera un proceso de vida en nosotros. Y como vemos en este capítulo, en este pasaje de Lucas, hay quienes las aceptan y quienes no. Pero me parece impresionante, incluso desde que estaba preparando el mensaje, cada vez que leía, y sepan esto, el reino de Dios está cerca, o sea, como que, y no se les olvide, como no digan que no se les avisó, el reino de Dios está cerca y estamos todavía en un tiempo donde tenemos la oportunidad de ir y tomar el reino de Dios para nosotros. Gloria al Señor. También entonces vemos que con estas características de que el reino de Dios es una buena noticia, de que el reino de Dios es la mejor noticia, la que produce salvación. La salvación directamente nos produce una esperanza. Pues en tercer lugar, el reino de Dios a mí me hace entender que es resiliente. El reino de Dios es resiliente. Y su mensaje entonces nos debe llevar a pensar y a reflexionar y tomar decisiones basadas en su palabra, y desde ahí se desarrolla esa transformación en nuestras vidas, basada en una gran esperanza de vida eterna. Recordemos que el dolor lo podemos transformar, pues qué mejor que el reino de Dios para que nosotros transformemos eso y no lo suframos. No hay otro mejor que Jesucristo definitivamente para que nos aclare acerca de esta situación. De hecho, Joaquín Jeremías dice en las parábolas de Jesús que un punto central de la predicación de Jesús es la confianza firme. La hora de Dios viene. Y aquí quiero mencionar solamente 3 parábolas en donde vemos resiliencia 100%. La primera, la parábola del crecimiento de la semilla, que está en Marcos 4, del 26 al 29. Voy a leerla en la Nueva Traducción Viviente. Dice, Jesús también les puso esta otra comparación. Con el reino de Dios pasa algo parecido a lo que sucede cuando un hombre siembra una semilla en la tierra. No importa si este hombre está dormido o despierto, o si es de día o de noche, la semilla siempre nace y crece sin que el campesino entienda cómo. La tierra produce primero el tallo, después la espiga y finalmente las semillas. Y cuando llega el tiempo de la cosecha, el campesino recoge las semillas. Aquí hay una dinámica relacional con la resiliencia y es, la semilla brota y crece. Hay una transformación de crecimiento que para nosotros es inexplicable. Nosotros no vemos cómo es que la semilla se va transformando en planta. Colocamos la semilla en tierra y luego vemos la planta, pero no vemos esa transformación. Lo que ocurre sin verse es esa relación silenciosa que hay entre la semilla y la tierra. ¿Cómo es tu relación silenciosa entre el Padre y tú? Entre la semilla que es Jesús y tú que eres la tierra. A partir de ahí es que se genera una transformación. La obra de Dios prosigue calladamente y Él desarrolla su plan sin cesar. Nosotros no somos obstáculo para que el Señor desarrolle su obra. Que no queramos recibirla es otra cosa. En segundo lugar está la parábola de la semilla de mostaza. Dice, Jesús también dijo, ¿con qué puede compararse el reino de Dios? ¿A qué se parece? Es como la semilla de mostaza que el campesino siembra en la tierra.
A pesar de que es la más pequeña de todas las semillas del mundo, cuando crece, llega a ser la más grande de las plantas del huerto. Tiene ramas bien grandes y hasta los pájaros pueden hacer nidos bajo su sombra. Esto lo encontramos en Marcos capítulo 4 del 30 al 32. La dinámica relacional con la resiliencia es que la semilla, que es tan pequeña como la de mostaza, crece y se hace más grande que todas las plantas del huerto. Es tan maravillosa la transformación de crecimiento que da refugio y protección. A mí lo que me impresiona de la característica de la semilla de mostaza es que si la relacionamos, digamos, con las personas, hay gente que se puede considerar muy chiquitita y entonces, ¿qué esperanza tengo yo? ¿Qué cosas puedo alcanzar yo? No, la semilla de mostaza alcanza a crecer mucho más que las semillas del huerto. Y miren lo lindo, tiene ramas bien grandes y hasta los pájaros pueden hacer nidos bajo su sombra. En este sentido, el Señor acá nos está diciendo, hay una transformación de crecimiento que da refugio y protección. Y eso es lo que necesita una persona que se siente que está en un caos. Cuando una persona está en un caos, no ve que haya como alguien que lo cobije, alguien que le brinda una protección, pero el Señor a través del reino de Dios nos está diciendo, aquí estoy yo, soy tu potencial de resiliencia, el reino de Dios es tu potencial de resiliencia. Y en ese sentido podemos también ver que la iglesia ha crecido y por lo tanto el reino de Dios se ha extendido y nos podemos sentir refugiados y protegidos como pueblo de Dios. No somos cualquier pueblo, somos un pueblo especial y qué bueno que nos podemos también ayudar los unos a los otros. Por eso es tan importante cuando nos volvamos a reunir, valoremos los cultos, valoremos las reuniones que tendremos, porque nos vamos a fortalecer los unos a los otros. Y la tercera parábola es la del trigo y la maleza, dice en Mateo 13 del 24 al 30. La siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron, Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Eso es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza?, le preguntaron. No, contestó el amo. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen, y que pongan el trigo en el granero. Esto lo encontramos en Mateo 13 del 24 al 30. Aquí la dinámica que tiene de relación con la resiliencia es que la transformación se da con factores de riesgo que deben ser tolerados hasta que los factores de protección surjan con fuerza de la acción de la vida y la esperanza. Vuelvo y reitero, estamos en un trasegar de una vida que nos va a poner dificultades de frente, pero tenemos la esperanza de que Dios nos va a fortalecer y vamos a poder salir de ellas, vamos a poder tolerarlas. Recordemos que el Señor no nos pone cosas que no podamos soportar, que nos lleven al límite. Si Dios nos permite vivir algo, Él nos dará también la salida. Entonces, de eso trata. Recordemos que la aflicción es inherente al ser humano, pero por la obra de Jesucristo podemos seguir creciendo en medio de ella. Y un día la maleza será cortada y quemada definitivamente. En conclusión de esta parte de la resiliencia y las parábolas, el Señor nos invita a actuar desde su lógica de vida, creación y transformación continua, desde lo pequeño, lo sencillo, que cambia el interior. Todo comienza con una decisión, todo comienza desde el momento en que tú dices, Señor, toma tú el control. Yo no puedo tener el control de esto, ayúdame.
Señor, habita en mi corazón, establece tu reino en mi vida y que yo pueda vivir en tu reino, viviendo como a ti te agrada, obedeciendo tu palabra. Cuando obedecemos a Dios y obedecemos los consejos que el Señor nos da, créanme que nos vamos a evitar muchos dolores de cabeza. Y si por Jesucristo se dio la orden que el caos fuera ordenado, valga la redundancia, si fue el portavoz de la buena noticia de salvación y nos dio a conocer el reino de Dios, entonces Él es nuestro tutor de resiliencia por excelencia. Y eso es lo que en cuarto lugar, quiero compartirles. El Señor Jesús es tu tutor, es mi tutor de resiliencia. En Isaías 61 encontramos esta profecía. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado, a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra todos sus enemigos. Isaías 61 del 1 al 2. Y en Lucas capítulo 4, el Señor Jesús en la sinagoga de Nazaret, después de el Señor leer esta profecía, expresa en el versículo 21, la escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Este pasaje nos muestra por qué Jesús tiene las características de un tutor de resiliencia, de esa persona que me va a ayudar a salir, a potencializarme a través de mi situación adversa. 1. Hace presencia junto al sujeto. Dios no le dijo a Jesús, mándale simplemente a decir, ya lo había hecho antes, a través de los profetas, había dado muchos mensajes, pero esta vez Jesús vino a la tierra, estaba en carne y hueso y Él estaba diciendo la buena noticia. Jesús también, en segundo lugar, nos brinda amor incondicional, brinda un estímulo y una gratificación afectiva. Posee iniciativa y es creativo, como lo veíamos anteriormente. Tiene capacidad para asimilar nuevas experiencias. O díganme si Jesús no tuvo una nueva experiencia al haber dejado su trono y venir al mundo, volverse carne y hueso, tener que sentir hambre, tener que sentir frío, tener que sentir dolor. Es una experiencia totalmente diferente para Él. Y obviamente el Señor Jesús ayuda a resolver problemas. Me parece precioso. El Señor nos resolvió el problema de la muerte eterna. El Señor nos resolvió el que nos fuéramos a perder eternamente. Él nos resolvió ese problema. Entonces, quiero preguntarte, ¿cuál sería tu actitud al escuchar esto, al escuchar que Jesús dice, estoy aquí, la promesa se ha cumplido? ¿Qué emoción habría en tu corazón? ¿O solamente vas a esperar que el Señor te haga el milagro que buscas, así como esperaba el pueblo de Nazaret? ¿O lo sacarías entonces como lo hicieron ellos al final? ¡Qué tristeza! Sacaron al Rey de Reyes, sacaron a su Salvador en su propia tierra. Impresionante. Pero ¿tú qué vas a hacer? ¿Le vas a dar la oportunidad a Jesús o le vas a seguir cerrando la puerta? ¿No vas a permitir que Él transforme tu corazón? Creo que este es el tiempo. Dios nos está dando una oportunidad al llevarnos a estar en casa y al tener mayores tiempos de intimidad con Él. También el Señor Jesús está vivo y está recordándonos la buena noticia, como le respondió a los fariseos. Dice en Lucas 17:21, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir, aquí está o está por allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Te pregunto en esta noche, ¿el reino de Dios, Jesucristo, ya está en tu corazón? ¿Ya está en medio de ti? Entendamos que como las semillas y su proceso de transformación no podemos ver, pero podemos vivir el reino de Dios. Conocemos su reino a través de su palabra. Y vuelvo y reitero, Jesucristo es la evidencia de la verdad del reino de Dios. En ese sentido, Boris Cyrulnik
Señala que los procesos de resiliencia se desencadenan por medio de encuentros significativos y sanadores con personas que salen al encuentro del otro y le devuelven el sentido de vida y esperanza. Vuelvo y le reitero, y eso no fue lo que Jesús hizo y no es lo que está haciendo en este mismo instante. El Señor nos recuerda en Apocalipsis 3:20, mira, ya estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaré con él y él cenará conmigo. ¿Quién salió al encuentro con Jesús? ¿Fuiste tú? ¿Fui yo? No, Él fue el que salió a encontrarnos. Él fue el que salió de su trono para encontrarse con nosotros. Eso es lo que hace un tutor de resiliencia. Precioso nuestro Jesús. Como conclusión, quiero volver a recitar algo que dijo Boris Cyrulnik. Y le repito tanto a este hombre porque si ustedes buscan la historia de él, es un hombre que vivió la Segunda Guerra Mundial de niño. Fue criado por una persona totalmente ajena a su sangre, a su carne. Sus padres murieron. Y un hombre que vive la Segunda Guerra Mundial nos dice, hay oportunidad del caos, impresionante. Y dice él en un libro que me ha encantado, la verdad, se llama Psicoterapia de Dios, la fe como resiliencia, y no es un libro cristiano, es un libro de psicología. Y dice, el efecto de la creencia en Dios es beneficioso para el cuerpo y para la mente, como lo demuestra en los ansiosos el restablecimiento de las secreciones neurobiológicas y su funcionamiento cerebral en cuanto se tranquilizan. El reino de Dios es nuestra mejor oportunidad. Quizás tú te encuentres en un momento en el que sientes que no puedes más. Ves todo como un caos, no encuentras salida, pero al dejar que estas situaciones te gobiernen, estás demostrando que no es el reino de Dios lo que está dentro de ti, porque allí es donde tenemos nuestra seguridad y nuestra esperanza. Ese es el reino de Dios, el que nos da vida, el que nos da esperanza. Es allí donde el caos se transforma en vida. ¿O no dijo el Señor que Él haría todo nuevo? Es una nueva esperanza. Quizá la transformación no debe comenzar en la situación. No es, Señor, cambia este problema, cámbialo a Él. Quizás debe comenzar en ti. Así que te invito a que creas en el Dios que crea oportunidades en el caos. Tú decides salir de tu situación y comenzar una transformación por el reino de Dios. Está en tus manos. Yo solo quiero reiterarte, Jesús es la oportunidad del caos, solo Él. Que Dios nos ayude para que podamos confiar en Él plenamente y pueda Él tener el control, porque se lo dejamos, de toda circunstancia que consideremos caótica. Oremos. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Tú eres maravilloso, eres bueno. Yo oro por mis hermanos en esta hora si están pasando por una situación difícil. Ayúdales, Señor, a través de tu palabra a entender que eres tú el que puede tener el control y puede transformar toda esa situación. Pero también transforma sus corazones, transforma nuestra vida desde nuestro interior, para que comprendamos, Señor, la buena noticia que tú has traído y realmente seamos practicantes de la fe, que no solamente se quede en oír, que no solamente se quede en que sí, la palabra de Dios es muy bonita, hay muchas promesas, pero en el momento de la verdad pareciera que no las creyéramos. Señor, yo bendigo a mis hermanos y yo te ruego que nos ayudes para poder, Señor, desarrollarnos, para poder trascender a través de las circunstancias difíciles. Te adoro, Señor, y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Cuando yo esté angustiado y vacío, Espíritu, ven sobre mí. Hazme nacer, te lo suplico.
necesito estar junto a ti, protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré, y con gozo elevaré un nuevo canto, y tú transformarás mi ser. Oh, mi alma tiene sed, mi ser te anhela, y en desierto y soledad allí estarás, y podré ver tu poder, veré tu gloria, y en tu nombre yo mis manos alzaré, protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré, y con gozo elevaré un nuevo canto, y tú transformarás mi ser, protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré, y con gozo elevaré un nuevo canto, y tú transformarás mi ser, y tú transformarás mi ser, y tú transformarás mi ser. El Centro Evangelístico Pereira pone a tu disposición personal profesional calificado en consejería, orientación, psicología, atención individual y para parejas. Estamos atentos para escucharte y darte una palabra de aliento y consejo en estos tiempos. Escríbenos y aparta tu cita a los números que aparecen en pantalla. Queremos invitarte todos los viernes a nuestro Zoe Live a las 7 de la noche. Tendremos una súper enseñanza para los prejuveniles. Encuéntranos en Facebook como Zoe Prejuveniles. No te lo pierdas. En Box Day Radio Pereira tenemos programación las 24 horas del día. Te invitamos a escuchar Box Day Radio Pereira a través de nuestra página de internet boxdayradiopereira.com. Allí podrás descargar nuestra app e interactuar con nuestra programación. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz.